¿Cómo podemos inspirar a los demás, especialmente cuando estas personas no tienen ningún tan solo ánimo para dar siquiera un tan solo paso? ¿Cómo podemos inspirar a los que están a nuestro alrededor cuando también nosotros estamos experimentando una situación difícil? En esta vida no hay nada mejor que entregar lo que somos para el bien de los demás, dar nuestra vida por otros. Ese es el mejor propósito que tú y yo podemos tener en esta vida, y servir a otros, ayudar a otros, provocar que otros puedan brincar una grada, un espacio, y convertirse en mejores personas. Hacer eso realmente es un acto de amor. Y hay una frase que a mí me gusta mucho del pastor Rick Warren. Dice: la vida es un laboratorio para aprender cómo amar. Y yo sé que tú estás siendo probado con muchas personas a tu alrededor, personas que son muy difíciles y están desanimadas y no quieren hacer nada. ¿Cómo poder inspirarlos a ellos? Pues de eso vamos a estar conversando en este día. Quiero leerte una porción de la Biblia que tú conoces muy bien. Se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Y presta atención a las palabras, porque tiene que ver con inspiración, tiene que ver con ánimo, tiene que ver con motivación. Dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Fíjate que Dios nos habla que es importante congregarnos, pero en medio de todo eso dice que busquemos la manera de motivarnos unos a otros a fin de poder ser mejores personas, a fin de poder hacer actos de amor. Y entonces estas formas de cómo motivarnos, te voy a decir, son importantes. Entonces, el día de hoy queremos contigo compartirte 3 formas como podemos inspirar y motivar a otras personas. Y vamos con la primera. La primera es hablar bien de otros. Sí, hablar bien de otros. ¿Has notado que cuando una persona viene y te tira un tremendo chisme con respecto a alguien que está alrededor, la opinión que tú tienes acerca de esa persona realmente te impacta, te cambia la opinión de esa persona? ¿Te ha sucedido inclusive que cuando tú estás al lado de alguien que básicamente ve la vida muy negativa, que todo lo ve mal, que está hablando mal de todos los que están alrededor, en vez de inspirarte, eso más bien te desanima? Pero cuando tú te expones a personas que hablan bien de otros, y lo que es más importante, cuando tú tratas de ver lo mejor en cada persona, pues te voy a decir, las cosas son mucho mejor para ti. Fíjate que hay un buen ejemplo. Hay un libro en la Biblia que se llama Romanos. En el último capítulo, en el capítulo 16, Pablo se está despidiendo de toda la gente, así como tú y yo nos despedimos en una nota: salúdame a tu familia, salúdame a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. En este caso, Pablo se estaba despidiendo de los hermanos que estaban en Roma. Este no es un libro para ponerle nombre a tus hijos. Ten cuidado, porque hay algunos que usan la Biblia para ponerle nombres a sus hijos y a sus hijas. Y si hay un libro donde no hay que ponerle nombre a los hijos y a las hijas, es el libro de Romanos. Pero lo vamos a leer. Dice Romanos 16 del 1 al 13. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor, y presta atención a lo que Pablo dice de ella, como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Fíjate qué interesante. Pablo está hablando bien de Febe y le está diciendo a los romanos: ella es una buena mujer. No solamente está hablando bien de ella, sino que está animando y motivando a los otros para poder servir a Febe. Pero no se queda allí solamente, sino que menciona
áreas de fortaleza que Febe tiene. Y eso es algo que inspira a los demás. La gente necesita ejemplos de inspiración. Necesita saber qué fue lo que hizo esta persona que lo llevó a tener este tremendo éxito. Necesita saber cómo alguien pudo salvar a su familia después de haberla perdido. Ese tipo de ejemplos inspiran. Y Pablo sigue diciendo: den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, una vez arriesgaron su vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Fíjate, allí por lo menos está diciendo un par de cosas y va a mencionar una tercera. Dice que Aquila y Priscila una vez arriesgaron su vida por Pablo. Tal vez no lo sabías, pero eso está aquí en la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la Biblia no lo enseña, pero definitivamente ellos se arriesgaron por Pablo. Eso inspira, ¿no crees tú? Alguien que viene y se arriesga por sus hermanos. Pero por otra parte dice que toda la iglesia de los gentiles les agradece eso a ellos. ¿Por qué? Porque eran personas que hacían evangelismo y discipulado, especialmente en un mundo donde no había judíos. Dice: den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. En otras palabras, la iglesia tenía su local. ¿Y sabes cuál era su local? La casa de ellos. Eran personas que abrían su hogar con un montón de niños, con un montón de niñas corriendo de arriba para abajo para venir y presentar la palabra de Dios. Sigue hablando Pablo. Dice: saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Por si no lo sabías, el primer seguidor de Cristo en toda esa región del Asia Menor, que hoy en día conocemos como Turquía, se llamaba Epeneto. Y sabemos quién es él. Y hoy podemos reconocerlo y decir: Epeneto fue la primera persona que decidió seguir a Jesús en todo el Asia Menor. También dice: denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Si tú notas, cada persona a la cual Pablo le está enviando saludos, básicamente está diciendo algo bonito de ellos o de ellas. Sigue diciendo: saluden a Andrónico y a Junías, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Sí, tuvo compañeros de cárcel en medio de los cristianos, y fue Andrónico y Junías. Dice: ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Pablo reconocía la antigüedad que ellos tenían. Pablo reconocía que eran personas respetables. Y si tú notas, escuchar de tanta gente que calladitos, sin que nadie diga nada de ellos, hicieron y siguen haciendo cosas maravillosas, es algo que inspira. Dice: saluden a Amplías, mi querido amigo en el Señor. Pablo tenía amigos, pero hay algunos que eran muy queridos, entre ellos Amplías. Dice: también saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. O sea, tenía colaboradores, tenía queridos amigos. Y sigue diciendo: saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Apeles, en este caso, era un hombre aprobado, un hermano maduro. Y entonces Pablo inmediatamente lo señalaba con nombre, señalaba sus áreas buenas, y esto, sin lugar a dudas, para la iglesia local cambiaba la imagen de alguien que tal vez se miraba muy callado, muy tranquilo, y tal vez nadie daba ni 10 centavos por él, pero al darse cuenta que era un hombre aprobado, la gente dice: quiero saber qué piensa Apeles sobre esto. Entonces, si tú notas, definitivamente hablar bien de otros es una costumbre sana y que inspira a los demás. Dice: saludos a Herodión, judíos como yo, saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor, son gente que está por Dios. Den mis saludos a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y a la hermana y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Fíjate, menciona, son personas que se entregan, que trabajan duro. Y al final dice: saluden a Rufo,
a quien el Señor eligió para hacerlo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Yo, después de leer esto, lo único que puedo ver es un hombre que habla de todas esas grandes personas que estaban a su alrededor, que hicieron muchas cosas. Tal vez la iglesia de Roma no sabía que ellos tenían todas esas cualidades, pero Pablo se encargó de decirlo. ¿Y sabes algo? Eso inspira a los demás. Comienza a hablar de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de otras personas a tu alrededor, en tu propia vida. Clama a Dios, grítalos a todos los vientos las cosas buenas que Dios ha hecho en medio de tu vida, en medio de la vida de otras personas. Lee biografías, expone a las personas a esas biografías, y eso, sin lugar a dudas, es una primera forma para inspirar a las personas que tienes alrededor. Por otra parte, hay una segunda forma para inspirar y motivar a aquellos que tenemos alrededor. Ayudémosle a ellos a usar la fuente de esperanza. ¿Sí? La fuente de esperanza. ¿Quién es la fuente de esperanza? Pues lo vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 13. Acompáñame. Dice: le pido a Dios, fuente de esperanza. Antes de seguir leyendo, ¿quién es la fuente de esperanza? Dios. ¿Te encuentras desanimado? ¿No sabes qué hacer? La pregunta es, ¿has ido a hablar con Dios? ¿Le has dicho cómo te sientes? ¿Has tenido la humildad de solicitarle a Él que te pueda ayudar a salir de ese desánimo y ver tu vida llena de inspiración? Y dice Pablo: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La alegría y la paz no vienen de de lo interno solamente, como algo que simplemente está allí guardado. No, viene de Dios. Él es la fuente de esperanza. Y si tú no estás alegre, y si tú no tienes paz, definitivamente necesitas inspirarte en esa esperanza que viene de Dios. Y cuando tú comienzas a descansar en Dios, la alegría y la paz va a ser algo muy notorio. Así que no te descuides, busca a Dios hoy. Dile cómo te sientes, dile lo desanimado que te encuentras, dile que necesitas ayuda. ¿Y tú crees que Él no sabe todo lo que estás viviendo? ¿Tú crees que Él no está consciente de los problemas que te han desanimado, las situaciones que te han destruido muchas veces tu ánimo, tu motivación? Claro, Él lo sabe y Él está contigo. Por eso es que Pablo dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Él lo puede hacer en tu vida. Ahora bien, hay una tercera forma de inspirar a alguien, y lo vamos a explicar porque esta tercera forma es poderosa, tremenda, es impactante. Es un principio básico de la pedagogía clásica, aquel principio que decía primum discere deinde docere, que básicamente significa primero aprende y solo después enseña. Vivimos en una sociedad donde la gente habla mucho, donde a la gente le gusta enseñar. La pregunta es, ¿y antes de enseñar han puesto en práctica eso que están enseñando? Entonces, esa sería la tercera forma: poner en práctica lo que predicamos. O sea, primero se aprende y después se enseña. ¿Cómo vamos a enseñar algo que no hemos aprendido? Se puede aplicar a vivir primero lo que queremos enseñar, a experimentar primero lo que queremos enseñar. Y si alguna vez
aunque no sea parte de tu vida, tienes que enseñar algo, pues hay que ser humilde y reconocer delante de las personas, oigan, yo no soy un buen ejemplo en esto, pero la Biblia enseña tal y tal cosa. Yo te quiero preguntar, ¿has visto personas que no tienen una vida comunitaria? Que tal vez no oran ni leen la palabra y tú les quieres enseñar a hacerlo. La pregunta es, ¿lo haces tú antes? ¿Eres un modelo para ellos? ¿Ellos te ven leyendo la palabra? ¿O ellos creen que tú estás leyendo la palabra porque les dices tienen que leer la palabra? Y la cosa no es así. Jesús primero hacía y después enseñaba. Y si tú dices, a ver, ¿dónde podemos ver esa progresión? Pues en la Biblia. En el primer versículo del libro de los Hechos, del relato de los Hechos. Dice Hechos 1, versículo 1 y 2. Teófilo, habla Lucas es el autor de Hechos. En mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dos cosas hay. El primer libro, ¿cuál fue? El Evangelio de Lucas. El segundo libro, Hechos de los Apóstoles. Dice, te relaté todo lo que Jesús comenzó, fíjate la progresión, a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Si te das cuenta, Jesús primero hacía y después enseñaba. Primero era real en su ser y después él podía enseñarlo con mayor fuerza. No hay nada que inspire más a una persona que ver que aquel que lo está enseñando lo pone en práctica. Por ejemplo, películas como Corazón Valiente, un William Wallace que le dijo a la gente, nos vamos a levantar contra el rey de Inglaterra, vamos y peleemos contra él. Y él iba pues prácticamente al frente de todas estas personas que, a pesar de que no estaban muy bien armados, a pesar de que eran menos en números, eran personas que tenían motivación, estaban inspirados, porque aquella persona que les dijo, voy a pelear con ustedes y vamos a ganar, pues sencillamente lo estaba haciendo, se puso al frente. Y de eso se trata, primero hacer y después enseñar. Yo te quiero preguntar, ¿cómo eres en tu casa? ¿Quieres que tus hijos lean la Biblia? ¿Quieres que ellos se reúnan? Pero tú tal vez no haces el esfuerzo por reunirte. ¿Cómo quieres que ellos alguna vez se congreguen si tú no te congregas? Puede ser inclusive que durante un tiempo ellos se pierdan y a pesar de que tú eres una persona constante, ellos no quieran ir a la iglesia. Pues está bien, eso puede suceder, pero lo importante es que tú puedas persistir, porque en el futuro vas a poder decir, hijos, en el momento más difícil de la vida de ustedes, nosotros persistíamos en servir a Dios. Y eso los va a inspirar a ellos, eso los va a motivar. Eso no solamente los va a motivar también, sino que va a ser un modelo para los nietos y los bisnietos. Jesús primero hacía y luego enseñaba. Hay que ser antes de parecer. Hay que hacer primero y enseñar después. Sus enseñanzas no solo eran palabras bonitas sin ningún sustento. Sus mensajes no eran predicaciones expositivas para impresionar a la audiencia. No, él primero hacía y luego enseñaba. En contraste con lo que mirábamos en los fariseos. ¿Sabes tú qué decía Dios de los fariseos y de los saduceos? Decía, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Fíjate qué fuerte. Imagínate que eso se refiriera a ti. Y en vez de leer a ellos, pon tu nombre ahí. Y entonces lo vamos a ver de esta manera. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les diga. Pon tu nombre. Guillermo, Gilberto, Susana, María. Pon tu nombre ahí. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les diga Guillermo, pero no sigan su ejemplo, pues él no hace lo que enseña. ¡Wow! ¡Qué feo!, ¿verdad? Y eso es lo que Dios decía de los fariseos.
esta persona obviamente no va a poder inspirar a la gente. ¿Por qué no la va a poder inspirar? Porque simplemente tira las órdenes, simplemente quiere lucirse diciendo cosas que suenan bien, pero él o ella no lo ponen en práctica. Hacer primero, enseñar después. Hablar bien de otros e ir donde está Dios. Eso te va a dar mucha inspiración y vas a poder inspirar a los demás cuando tú comiences a hablar de las cosas buenas que has visto en otras personas. La gente se va a inspirar y va a decir, yo quiero ser como esa persona de la cual me estaban hablando. Cuando ves a alguien desanimado y lo animas a orar y oras con él inclusive, esa persona no solamente va a saber que tú oras en el momento en que alguien está desanimado, sino que la fuente de esperanza le va a traer alegría y paz. Entonces, seamos ejemplos. Primero, pongamos en práctica y luego enseñemos. Que Dios te bendiga.